Vamos a ver en vivo y en directo lo que está pasando en la formalización del efectivo de Carabineros que le disparó a Francisco Martínez, este joven malabarista en Panguipulli. Escuchemos. Especialmente su señoría, que es el llamado a evaluar los antecedentes que ponemos a disposición el día de hoy para su decidida resolución. Esa es la participación, magistrado del Ministerio Público, hasta esta parte de la audiencia. Bien. Bueno, daremos a continuación la palabra a los querellantes para que expongan lo conveniente a sus derechos. Comenzaremos con la víctima indirecta en primer término, luego con el querellante institucional y posteriormente la defensa se habrá de hacer cargo entonces de todas las imputaciones. Abogado señor Román, tiene la palabra. Buenas tardes. Ahora recuperé la señal, parece. Magistrado, disculpe, se me perdió la señal justo entre medio. Parece que me iba a dar la palabra a mí. Viendo la formalización del efectivo de Carabineros que le disparó al joven malabarista Francisco Martínez. Estamos en la etapa más técnica de esta formalización. Se están presentando las partes y ahora comienzan también a hacer sus descargos y a contar en qué consiste toda esta formalización. ¿Ahí se escucha mejor? El tribunal, la aclaración que dio el Ministerio Público fue claro en señalar que la publicidad dice relación con la posibilidad entonces, como se hace corrientemente, de publicitar el nombre y el rostro del imputado. El imputado estaba comparecido con mascarilla. Si estuviéramos en un lugar público, con un aforo, todo eso que bien sabemos, sería plausible. Pero ciertamente la circunstancia de ponerse la mascarilla, esta defensa entiende que es con el propósito de burlarlo ya resuelto por el Tribunal de Demostración y que dice relación con la publicidad de esta audiencia, dentro de los cuales se encuentra la posibilidad, como a cualquier imputado, en cualquier tribunal de la República, de que sea exhibido su rostro también como lo hacen corrientemente los tribunales. Entonces solicito pronunciamiento del tribunal a ese respecto en primer lugar, magistrado. Sí, bueno, ahí lo que está pidiendo el abogado querellante es que se dé a conocer y que al menos el carabinero formalizado muestre la cara. Lo tenemos ahí con mascarilla. Recordemos que durante el fin de semana se realizó el control de detención de este funcionario de Carabineros, en el que justamente la defensa pidió que no se hiciera público el nombre de este efectivo de Carabineros debido a la contingencia y debido a la peligrosidad que podría significar para él el hecho de individualizarlo. Ahí justamente es el abogado querellante que está pidiendo que finalmente muestre la cara porque, como vemos ahí en imágenes, está con mascarillas. Pancho, recordemos un poco lo que sucedió este fin de semana en Panguipulli, que justamente tiene ahora a este efectivo de Carabineros siendo formalizado en estos momentos, mientras revisamos las imágenes de lo ocurrido el viernes ahí en el sur. Veamos el video primero, Pancho. Bueno, y luego de conocer estas imágenes, Pancho, apareció un segundo video de las cámaras de seguridad, creo de una bencinera que está también ahí en la esquina. Un hecho que provocó la conmoción y el debate también en la opinión pública respecto si esto se trató de una legítima defensa de parte del efectivo o de un procedimiento muy mal aplicado donde finalmente termina sin vida el malabarista, Pancho. Sí, y es el debate que se va a dar también ahora durante su formalización y en el juicio por seguro, ¿no? Por parte de Carabineros. Carabineros ha mantenido y ha señalado hasta ahora que aquí lo que existe es legítima defensa, dado el hecho de que Francisco Martínez iba con 2 machetes en la mano y que hay instantes en que tira un machetazo que incluso le vuela la gorra al carabinero y Carabineros dice ese machete no iba para volar la gorra, iba para pegarle en la cabeza. Esa es la postura de Carabineros y bueno, la imagen que vamos a ver después en el segundo video en que Francisco Martínez se abalanza sobre este carabinero que estamos viendo en pantalla y es ahí donde percutan los últimos 3 disparos a quemarropa que son los que le dan muerte a este joven malabarista. Esa es la postura de Carabineros, ¿no? Que aquí existe legítima defensa. Por otro lado,
la familia, los amigos de Francisco Martínez y en general la opinión pública dice, bueno, aquí eran 3 carabineros, en el video se ven 2, pero había una tercera carabinero que se resguardó en algún minuto en una tienda, según lo que dicen los testigos. Habiendo 3 carabineros, la gente lo que dice es, bueno, ¿cómo no se adoptó este procedimiento de otra forma? ¿Por qué tuvo que llegar a matar a este malabarista cuando había 3 carabineros que podrían haberlo reducido quizá de otra manera? Esas son las 2 caras de esta moneda, esas son las versiones, ¿no?, que se van a contraponer. Pero entre medio de esas 2 cosas han pasado muchos eventos y han habido muchos elementos que han hecho más polémica respecto de este caso, ¿no? En algún minuto los machetes con los que hacía malabarismo Francisco Martínez estaban extraviados. Finalmente fue la misma hermana de Francisco quien los llevó a la Policía de Investigaciones y fueron posteriormente trasladados hasta la unidad en Valdivia para ser periciados. Unos machetes que no son propiamente los machetes de utilería que se venden en las casas de malabarismo, son machetes agrícolas que se venden como tal, marca Trooper, un machete que tiene 50 centímetros de largo en su hoja, 65 centímetros en total contemplando el mango, y que si bien no tienen el filo que tiene un cuchillo, son bastante pesados y probablemente pueden causar mucho daño, incluso la muerte de una persona. Eso es lo que Carabineros dice puso en riesgo la vida del carabinero, y por eso el carabinero reacciona de esta forma. Por otra parte, la gente dice, bueno, este procedimiento fue mal adoptado desde el inicio y fue el mal actuar de Carabineros que generó también la necesidad de defenderse por parte del malabarista. Son las 2 versiones. Bueno, ahora la justicia tendrá que dirimir qué es lo que ocurre. El segundo video que veíamos efectivamente muestra cuando Francisco Martínez se abalanza sobre este carabinero con los 2 machetes que, insisto, no son machetes de utilería, son machetes, por así decirlo, reales, que se utilizan sobre todo para temas agrícolas o forestales y que fácilmente pueden matar a una persona. Sí, Pancho, de hecho en esta formalización que se está llevando a cabo ahora vamos a conocer precisamente estas 2 versiones, porque sin duda el abogado del efectivo de Carabineros, la defensa va a plantear la legítima defensa, mientras que la parte querellante o la fiscalía intentará probar que este efectivo de Carabineros pudo haber actuado de otra forma para llevar a cabo este control de identidad. Quien también se refirió a todo esto fue el presidente Sebastián Piñera. Le prestó apoyo a Carabineros, sin embargo también señaló que van a estar todas las condiciones dadas para que Carabineros entregue toda la información necesaria para poder esclarecer también el contexto en el que se dieron estos disparos. Escuchemos. Le hemos pedido a Carabineros que entregue toda la información disponible a la Fiscalía para que investigue y a los tribunales de justicia para que juzguen si se cumplieron los protocolos, si se respetaron los derechos de las personas. Yo quiero expresar mi respaldo y mi apoyo a Carabineros de Chile, que es una institución fundamental y es la primera línea en la defensa del orden público, la seguridad ciudadana, el Estado de Derecho y la democracia. Pero por supuesto, todos tenemos que actuar dentro del marco de la ley. También estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que las personas que quemaron la municipalidad y tantas oficinas públicas enfrenten la justicia y reciban la sanción que se merece. Pancho, tú recién hablabas de estos famosos machetes. Los machetes desaparecieron de la escena después de ocurrido lo que vemos ahí en pantalla y entregados, ¿cuánto tiempo después? Por cercanos a Francisco, quienes acudieron hasta un cuartel de la PDI, creo, para finalmente entregar estos machetes, ¿no? Sí, 2 días después, si no me equivoco, ayer durante el transcurso del día fueron entregados estos machetes precisamente por la hermana de Francisco. Estos machetes fueron enviados o viajaron junto con el cuerpo de Francisco desde Valdivia hasta Santiago. Cuando la hermana los vio dijo, bueno, estos machetes hay que entregarlos. Son parte de la investigación y tienen que estar en manos de la policía. Así lo hizo y los hizo llegar. Inmediatamente se fueron de vuelta a Valdivia. Aquí va a haber toda una discusión también en tribunales por la alteración del sitio del suceso,
porque en el fondo esos machetes desaparecieron y se los llevó alguien, una mujer en específico, que yo no sé, no tengo certeza de si está identificada o no. Por lo tanto, va a haber una investigación respecto a la alteración del sitio del suceso, porque los machetes claramente son un elemento probatorio o evidencia en este caso, y la ruptura de la cadena de custodia. Es decir, esos machetes pudieron pasar por cuántas manos, viajaron hasta Santiago, de vuelta a Valdivia, seguramente en tribunales, probablemente no en la formalización, pero durante el juicio va a ser un elemento a discutir cuánta validez tienen estos machetes como evidencia, debido a que fueron manipulados por tantas personas. Sí, también se acusa a Carabineros de no haber prestado asistencia a la víctima, en este caso a Francisco Martínez, y que el cuerpo de Francisco Martínez estuvo alrededor de 3 o 4 horas ahí mismo, en el lugar donde murió, hasta que finalmente pudieron retirar el cuerpo. Y esto yo creo que va a depender de una investigación paralela, porque una cosa es el hecho puntual de la muerte, de los disparos, y otra cosa también es la asistencia que tienen que prestar, en este caso Carabineros, ante una persona que está perdiendo la vida ahí en plena vía pública. También va a haber una pugna en torno a eso. En efecto, Carabineros, después de todo esto, se va. ¿Pero por qué se va? Porque empezaron también la gente que estaba alrededor a reclamar por lo que consideraba una injusticia, a tirar piedras, elementos contundentes. Entonces Carabineros se va por un tema seguro. De hecho, en algún minuto llega un contingente de Carabineros, tira gases lacrimógenos. Fue muy difícil para bomberos trabajar en el lugar en el tema del rescate. Fue muy difícil para la Policía de Investigaciones hacer los peritajes en el lugar, porque había mucho gas lacrimógeno en el ambiente. Pero por otro lado, la postura también de Carabineros dice, bueno, si Carabineros se queda ahí, en el lugar, probablemente esto hubiese escalado y podría haber terminado con Carabineros teniendo que usar su arma de nuevo, desenfundando, disparando de nuevo. La decisión que tomó Carabineros en ese minuto fue irse de un ambiente que se ponía bastante hostil. Entonces, eso va a ser seguro motivo de discusión, pero el motivo de discusión principal va a ser, digamos, dónde se inicia esto, quién lo inicia, y por último, finalmente, si es que correspondía o no el uso del arma. Recordemos que Carabineros tiene su arma de servicio para defenderse en caso del riesgo propio de la vida. Y ese va a ser el elemento que deberá dirimirse en tribunales. Carabineros no desenfunda su arma si no es para dispararla. Hay, digamos, es parte de los protocolos de Carabineros que el arma se desenfunda en general cuando es necesario usarla, cuando son situaciones límite. Entonces eso va a tener que estudiarse seguramente, si el procedimiento fue regular o no, o si efectivamente estaba en riesgo la vida de estos carabineros y por lo tanto tuvo que disparar, o si en efecto había otra forma, otra táctica de reducir a este sujeto sin tener que haber usado las armas. Eso es lo que hay que definir. Sí, Pancho, de hecho, hablando de la legítima defensa, la semana pasada estuvimos hablando mucho de eso. Recordemos el caso de unos delincuentes que entraron a una casa a robar y finalmente, mientras estaban huyendo, el dueño de casa les disparó e incluso una bala impactó a uno de ellos y este delincuente terminó muriendo. Comentamos ese caso al aire y yo te preguntaba si era legítima defensa cuando una persona le dispara, en este caso unos delincuentes, cuando ya están escapando, cuando se asume que ya no hay peligro para nuestra propia vida porque el delincuente ya se está yendo del lugar de los hechos. Es decir, acá hay una serie de factores, también conocer el contexto en que se dieron estos disparos para saber si finalmente es válida esta tesis de la legítima defensa de parte del efectivo. Sí, ahora, acá los videos son bastante claros. Francisco Martínez en ningún minuto iba retrocediendo. Francisco Martínez fue siempre hacia adelante, digamos, y con los machetes en alza, tiró un machetazo que le voló la gorra al carabinero. Por lo tanto, hay una agresión por parte de Francisco Martínez. Eso es evidente y eso se ve en los videos, sobre todo al final, cuando está detrás de la caja eléctrica y sale y se va y se abalanza sobre el carabinero. Eso es evidente, eso está, digamos, en un registro audiovisual y es innegable. El tema es... ponía esa actitud de Francisco Martínez en riesgo la vida del carabinero, y por otro lado el carabinero percibió que su vida corría peligro porque
en el relato técnico que hace el fiscal, dice, bueno, los últimos 3 disparos, que son los que hacen a quemarropa, que es cuando él se abalanza sobre el carabinero, ocurrieron en un segundo y fracción. Lo que habla de que el carabinero no pensó, dijo, bueno, le voy a disparar en el torso para acabar con su vida. Son 3 disparos que se identifican como disparos de reacción. Rápido, porque es una cosa del momento. Entonces eso también entra a la palestra en el análisis. Claro, Pancho, de hecho, para conocer un poquito más del contexto en que se dieron estos disparos, escuchemos un poquito de la formalización de este efectivo de Carabineros. Está haciendo ahora mismo, a ver en qué etapa está. De la Fiscalía. La Fiscalía no solamente con calificar como homicidio simple, sino que morigera y pide una tenue medida cautelar de 155A que en ningún lugar tiene fundamento jurídico. El fundamento jurídico para decretar la prisión preventiva lo encontramos en el 140, 139, 143, entre otras normas. ¿Y desde dónde se le miren dichas normas, magistrado? Desde el requisito que se le busque, concurren todos y cada uno. El peligro para la seguridad de la sociedad, desde luego, está dado, por supuesto, porque el sargento Juan González pudiera mañana pasado dar muerte a otro chico malabarista o a cualquiera de nosotros porque simplemente se provocó un altercado, como le han llamado en la prensa recurrentemente desde el sábado. Entonces hay un peligro para la seguridad de la sociedad concreto a propósito de la conducta desplegada por una persona ni más ni menos que en la sociedad le confiamos el uso de las armas y de las armas de fuego, pero las armas de fuego para que las utilice en el contexto de un acto de servicio. Un acto criminal como el que habría cometido el sábado, que terminó con la muerte de este muchacho de 27 años. De la declaración de la parte querellante, ¿no? Que planteaba, o sea, creemos por lo que estaba diciendo ahí, que él pedía que se ampliara la detención de este efectivo de Carabineros, aduciendo que es un peligro para la sociedad y que si queda en libertad podría, por lo mismo que decía el abogado, atacar a otros jóvenes malabaristas. Estos son palabras textuales que acaba de decir el abogado querellante. Pancho, te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Va a jugar un rol o un papel fundamental, hablando de los famosos machetes, el hecho de que los machetes hayan tenido filo o no, hayan sido de utilería o hayan sido de verdad? ¿Eso tiene algo que ver a la hora de demostrar la legítima defensa? Yo creo que sí. Yo creo que tiene que ver, más allá de que muchas veces, y sobre todo cuando son utilizados por malabaristas, estos machetes no se les saca filo como para cortar, no se afilan, por así decirlo. Pero sí son pesados, son contundentes, y el filo de fábrica, por así decirlo, que traen igual, o sea, si tú lo clavas en un tronco, se va a clavar, va a penetrar el tronco. Entonces va a ser fundamental también ese análisis. Ahora, en el relato que hacen los carabineros de cómo ocurrieron las cosas, que, bueno, lamentablemente no tenemos el relato en la otra parte porque perdió la vida, ¿no?, con estos 6 disparos. Pero en el relato que hace Carabineros, según lo que ellos dicen, llegaron a fiscalizar, pidieron el carné y Francisco Martínez de inmediato les dijo: no voy a pasarte el carné, con insultos de por medio. Entonces le dijeron, bueno, entonces, o intentaron llevárselo a la comisaría, y aquí es donde se empieza o se genera este altercado y que Francisco Martínez de inmediato empieza a amenazar con los machetes. Ese es el relato de Carabineros. Sí. Va a haber que corroborar a través de las imágenes, a través de las declaraciones de testigos, si esto fue así o si esto ocurrió de otra forma. Sí, y familiares plantean que hace ya bastante tiempo Francisco no tenía el carnet de identidad en su poder y que padecía de esquizofrenia. También habrá que ver cómo esa enfermedad o patología pudo afectarlo al momento de reaccionar ante una situación de este tipo. Hay noticias de último momento. Último minuto, contigo en directo. Último minuto, contigo en directo. A esta hora hay desmanes en la Plaza de Armas, en el centro de Santiago, justamente en relación a esta formalización y a la muerte de Francisco Martínez, conocida este fin de semana ahí en Panguipulli. Hay desmanes, hay manifestaciones, enfrentamientos con carabineros. Podemos ver, esto está ocurriendo a esta hora en el pleno centro de Santiago. Podemos ver cómo hay manifestantes, personas que le piden a carabineros que se retiren del lugar. Es lo que está ocurriendo ahora, Francisco,
muy en sintonía también con lo que ocurrió horas después de la muerte de Francisco Martínez en Panguipulli, donde también hubo muchísimas protestas, desmanes, establecimientos públicos quemados, la municipalidad de Panguipulli completamente quemada, en algo que las autoridades locales también lamentaron, porque quisieron distinguir entre la lamentable muerte del malabarista y también el hecho de que ahora los habitantes de Panguipulli van a tener que adaptarse a esta nueva realidad de no tener estos establecimientos públicos tan importantes en funcionamiento. Pancho. Sí, y se afectan varios servicios al mismo tiempo. Si no me equivoco, en el mismo edificio la municipalidad estaba, además el juzgado de policía local, estaba también ahí, si no me equivoco, el registro civil. Además se quemó una repartición de correos de Chile, una serie de edificios que son todas organismos o estamentos públicos y que van sin duda que a generar un problema desde la atención precisamente a los ciudadanos. El registro civil, el juzgado de policía local, el tema de los partes vehiculares, etcétera, todo aquello. La municipalidad, por cierto, que sobre todo en estas ciudades pequeñas, tienen mucha relación con la comunidad y son generalmente los carne de cañón y quienes primero están para resolver los problemas de los vecinos, y eso queda bastante complicado porque se quemó por completo el edificio junto con otros más. Entonces hubo muchos desmanes y muchas complicaciones. Las comisarías también fueron atacadas, por cierto, en las horas posteriores